Buenos días a todas y a todos. El 5 de febrero es, con mucho, la fecha más importante para Nayarit. Lo es porque conmemoramos este preciso día tres acontecimientos. La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la erección del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la publicación de la Constitución Política Local. Una conmemoración tres veces solemne. Dos leyes supremas que encierran los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Tras el capítulo armado de la Revolución Mexicana, el Congreso Constituyente de Querétaro dio al México del siglo XX un proyecto de nación que recoge lo mejor de los anhelos colectivos, el pensamiento luminoso de hombres y mujeres que dieron señas de identidad al México independiente, a la Reforma y a la Revolución. La Constitución Política de México es un cuerpo doctrinario de histórica entraña, pero con una visión de tan largo alcance que permite su actual vigencia a través de su permanente ampliación y enriquecimiento. Un pasado que se expresa en el presente y se proyecta al futuro. Nuestra Carta Magna ha sido inmune a persistentes intentos de empobrecerla, de dar pasos atrás. Tiene sin duda su mecanismo de autoprotección que proviene de su pasado, del constituyente, pero sobre todo de un afán ciudadano secular representado en el poder legislativo que evita el empobrecimiento de los derechos que consagra. Celebramos hoy los 104 años de su promulgación. Honramos al Congreso Constituyente de Querétaro, a los hombres y mujeres que forjaron esta nación y que con sus ideas y luchas le dieron doctrina, meta, proyecto y visión. Celebramos la revolución que derivó en la Constitución que hoy nos rige. Valoramos a quienes la defendieron y enriquecieron. Y en esta fecha nos comprometemos a seguirla manteniendo vigente, viva, actual. Hoy vivimos tiempos de democracia plena, en donde todas las voces cuentan en la búsqueda de los enemigos contemporáneos que nos toca enfrentar como nación, y en donde solamente unidos y actuando, conforme a lo que dicta nuestro orden jurídico emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podremos elevar a nuestro país a estadios de mayor bienestar general. Y en ello cobra singular relevancia nuestra unidad. Como ejemplo baste señalar el caso de Nayarit, cuya elevación al rango de ente federado obedece precisamente a la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, por lo que nos encontramos hermanados a nuestra norma suprema. Y es precisamente ese factor de unidad el que hoy cobra singular importancia, una vez que Nayarit y México se encuentran envueltos por el fenómeno generado por la pandemia que hoy enfrentamos como el enemigo invisible de efectos devastadores en el valor fundamental de la humanidad, la vida. La Constitución, doctrina, cuerpo normativo, es nuestra base para encontrar el punto de unión entre ciudadanía y el poder establecido que nos permita hacer lo necesario para enfrentar las consecuencias económicas, materiales, de pérdidas de vidas humanas y de ánimo social mayúsculas. En un siglo no habíamos enfrentado un reto de estas proporciones que nos afecta a todos, por cuya razón nos obliga a todos a hacer nuestra parte. Mientras la ciencia aporta una solución de gran calado a esta contingencia sanitaria, corresponde a gobiernos y ciudadanos trabajar de la mano para disminuir los efectos del contagio con medidas preventivas como el cubrebocas, la sana distancia y la disminución de la movilidad. La revolución del siglo XXI será sin duda en el terreno de la salud pública. Ya hay un ejército de profesionales de la salud que exponen sus vidas todos los días para proteger las de otros, que comprometen su salud para cuidar la de otros. Ni aun en estos aciagos momentos existe la tentación del Estado
de violentar los derechos fundamentales de los mexicanos que consagra la Constitución. Las restricciones de movilidad tienen el fin de consagrar el derecho supremo a la salud y a la vida. Corresponde a los ciudadanos la autocontención y el autocuidado. Al final de cuentas, es la sociedad el origen y destino de una nación, desde luego tutelada por instituciones sólidas y funcionales, de conformidad al orden jurídico emanado de nuestra norma fundamental, que no es más que el instrumento colector de valores humanos y principios como la igualdad, la libertad y la fraternidad que caracterizan a los pueblos que abrazan la democracia en su más amplio significado. Al terminar lo peor de esta pandemia, sobre las cenizas planetarias que dejará, habremos de levantarnos cada pueblo para reconstruir nuestras localidades, nuestras ciudades, nuestras naciones todas. Lo haremos con una voluntad tenaz, de hierro, con una norma superior vigente que con sus 104 años sigue con el vigor de su origen para guiar nuestras luchas presentes con enemigos más implacables, pero nunca invencibles. Nayarit, el joven de 104 años, hijo de la Constitución del 17, está de pie. Nayarit cuenta con la 32ª legislatura, la legislatura del centenario de la Constitución de Nayarit. Esta legislatura del centenario ha cumplido su compromiso de actualizar y mantener vigente el cuerpo normativo y la Constitución local. La triple conmemoración hoy no es presencial. Por primera vez en la historia, como Estado libre y soberano, se lleva a cabo a distancia, sin contacto físico. Es el signo de los nuevos tiempos. No, los constituyentes no pudieron imaginar lo que poco más de un siglo después pasaría en esta nación ni en este estado. Nosotros no lo imaginábamos hace un año, ni el tamaño del enemigo, tan invisible como poderoso y devastador. Pero tenemos un proyecto de nación y un proyecto de Estado, plasmados en nuestras leyes supremas que hoy festejamos. Son proyectos que nos dan fuerza y rumbo ante el más letal de los enemigos. Como los pueblos que se han levantado después de las guerras, México y Nayarit lo harán. Tenemos voluntad y leyes que nos guíen. Vivirá la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Vivirá el Estado libre y soberano de Nayarit, que de ella emanó. Vivirá la Constitución política del Estado libre y soberano de Nayarit. Enhorabuena y muchas gracias.